Netanyahu se ha sentido como Pedro por su casa en Washington, agasajado por las palabras de los diplomáticos estadounidenses, celebrando junto a los lobistas y siendo recibido por Donald Trump, el único presidente y el primero también de Estados Unidos y de todo el mundo que ha reconocido a Jerusalén como la capital del país hebreo. El primer ministro israelí llegaba con tormenta en su propio hogar, con nubarrones en forma de acusaciones de corrupción. Tuvo que responder a la policía y fue corriendo a los brazos de su amigo Trump, que también tiene la casa llena de tempestades. Ambos tenían una agenda muy clara: tratar la solución pacífica de esa situación con Palestina y, por supuesto, situar a Irán en el disparadero internacional. En lo primero, las cosas no parecen aún muy claras, pero en lo segundo, ambos están de acuerdo. Y aquí hay mis dudas. ¿Solo ellos deben decir quién es el bueno y el malo en Oriente Medio? ¿Tienen soluciones dialogadas para las diferentes crisis en las que toman parte? ¿O solo van a hacer las cosas por la ley marcial o la ley del talión, esa que rechaza la Biblia, o la Torá, que ha sido tan citada en estos días? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos situamos en esa delgada línea entre lo humano y lo divino de dos hombres excepcionales. Así que no se lo pierdan. Empezamos. Dijo el señor Mike Pence en la noche de este martes que hay vientos de cambio en Oriente Medio. Parece que vio uno de nuestros últimos programas, porque empezamos así, con la misma idea, parece que la ha copiado, pero él lo argumenta diciendo que los que antes eran enemigos, ahora son socios. Que ahora ya no hay diferencia entre unos y otros, que no hay guerras. Y a mí esas palabras me suenan un poco, es como si se hubiera aparecido el Mesías o el ungido, como si Trump hubiera traído la paz y la armonía a esta zona, porque sinceramente yo no lo veo así. La visita de Netanyahu ha dejado algunas posturas muy férreas, frases lapidarias. Solo hay que revisar los discursos de la AIPAC y ¿qué quieren que les diga? Yo no veo mucho acto de contrición, de penitencia, de hacer examen de conciencia, sino más bien todo lo contrario: señalar a aquel que es distinto como un enemigo a batir, convirtiéndose en garantes del bien y del mal, en guías espirituales de la diplomacia actual, en la que nos quiere señalar quién es el demonio. Si tengo que decir cuál es nuestro desafío principal en Oriente Medio para nuestros países, para nuestros vecinos árabes, todo está concentrado en una palabra: Irán. Irán no abandona sus ambiciones nucleares, se ha aprovechado de este negocio nuclear y ha salido más incentivado y enriquecido. Está practicando agresión por todas partes, incluso en nuestras propias fronteras, y pienso que tenemos que parar a este país que clama muerte a Israel y a Estados Unidos. Hay que parar a Irán, es nuestro desafío común. Mensaje nítido, ¿no? Más claro el agua. Los pasajes y los versículos de esta historia, como si fuera también un capítulo de las Sagradas Escrituras, ya todos nos lo sabemos, pero hay quienes no están demasiado de acuerdo en cómo se está escribiendo, porque toda escritura puede tener varias lecturas e interpretaciones dependiendo de quién lo lea y de cómo se lea. Y parece que Estados Unidos e Israel no quieren escuchar demasiado porque, no les convienen muchos asuntos. El acuerdo nuclear con Irán representa un beneficio importante para la verificación. Hoy en día, el OIEA tiene en Irán el régimen más sólido de verificación nuclear. Puedo afirmar que Irán está cumpliendo con sus compromisos según el acuerdo nuclear, y es lo esencial que así lo siga haciendo. El fracaso del acuerdo sería una gran pérdida para la verificación nuclear y el multilateralismo. El pacto 5+1, de la foto que están viendo a mi espalda, sigue cumpliendo las normativas internacionales, pero Netanyahu continúa viendo a Teherán como una amenaza existencial y ha vuelto con esos cantos de sirena a Washington, ya lo han oído, para que arregle el tratado o lo vete. Que toda la comunidad, hay que decirlo, la comunidad internacional lo está apoyando, así que no se sabe muy bien por qué. Pero lo que se pretende desde la administración Trump es no tumbarlo de golpe, porque tendría a todos en contra, ¿no? A los aliados, sino más bien ir quitando algunas cosas, eliminando, puliendo algunas pequeñas cláusulas que permiten a Irán potenciar el trabajo nuclear avanzado a partir del 2024, anoten esa fecha. Y precisamente Trump ha dicho que no va a renovar las excepciones de Estados Unidos para las sanciones que vencen este próximo 12 de mayo. Se trata, yo creo, de forzar un acuerdo nuevo, un acuerdo a la carta, a medida. Pero amigos, es que Irán, además, no es solo el demonio por esto, sino por muchísimo más, se lo voy a contar. Su programa de misiles quizá es lo que más pone los pelos de punta a Netanyahu, que acusa al gobierno persa de ser terroristas por su apoyo a Hezbollah, a los rebeldes hutíes en el Yemen y al gobierno ¿de quién? De Bashar al-Assad. Y es aquí donde entra esa amenaza fantasma que también apoya otro elemento, Arabia Saudí. ¿Sobre qué? Sobre ese escondido, pero emergente y peligroso imperio iraní. No permitiremos que la derrota del Estado Islámico se convierta en una victoria para Irán. Irán espera recrear el antiguo imperio persa bajo la moderna dictadura del ayatolá.
En este momento su régimen busca formar un cordón de influencia que se extendería a través de Irak, Siria y el Líbano, creando así una vía de traslado continua para sus ejércitos y su ideología. Irán ha gastado más de 4.000 millones de dólares para alcanzar sus objetivos. Me pregunto si realmente piensa Pence que ha sido Estados Unidos el país que ha vencido a ISIS, cuando todos sabemos que es quien lo ha generado, o cuánto ha luchado Israel, por ejemplo, contra el Estado Islámico. Ahora se lo voy a preguntar a nuestro invitado, sino que más bien pues han guardado la distancia Israel, ¿no? Viendo cómo podría llegar la oportunidad de librarse de otra piedra que tiene en el zapato, Bashar al-Assad. Y aquí más lecciones de quiénes son los buenos y los malos, quién nos enseña el camino, todo como el buen pastor. Apoyamos a Israel porque su causa es nuestra causa, sus valores son nuestros valores, y su lucha es nuestra lucha. Apoyamos a Israel porque creemos en la victoria del bien sobre el mal, en la libertad sobre la tiranía. Amén. Pues vamos a charlar de ese emergente poder iraní, del peligro nuclear, del programa de cohetes y de la gran influencia del mal que está alcanzando con este país persa la región en el marco de esa visita de Netanyahu a la Casa Blanca, donde nunca, por cierto, fue recibido por Obama. Ya saben, estamos en Facebook, también en YouTube. Nos vamos rápidamente a hablar con el exanalista de la CIA y colaborador de Secindev, Roniel Aledo. Ron, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fin de semana intenso y también un lunes y martes el que se ha vivido en Estados Unidos. Reunión de la AIPAC en el que unos y otros han podido escuchar lo que querían, los lobistas hebreos por una parte y por otro lado los políticos o los diplomáticos de Estados Unidos. Pues sí, a mí me parece simplemente que Trump y Pence, obviamente que estaba hablando, están haciendo un guiño doble. En AIPAC estaban en primer lugar asegurando a su base. Hay que recordar que una de las bases más importantes de Trump es lo que nosotros llamamos el Bible Belt, el círculo conservador de cristianos, protestantes, evangélicos, que son de la base electoral de Trump más importante que tiene. Y al estar, ellos son 100% pro-Israel por cuestiones religiosas e ideológicas. Entonces, pues estaba asegurándole a ese electorado, en primer lugar, que estaba con ellos y que estaba con Israel. Y en segundo lugar, hay otro electorado, o más que electorado, hay otro grupo de donantes que son muy poderosos, que son los donantes judíos de Estados Unidos, que son los que mueven el gran dinero a las horas de las elecciones. Y ese grupo usualmente está con el Partido Demócrata. Apoyan usualmente a la Hillary Clinton o a cualquiera que sea el del Partido Demócrata. Y yo creo que estaba aprovechando esto para hacer una mella allí y ganar algún tipo de apoyo entre esos donantes. Ron, en la IPAC se ha hablado de muchos temas y también en el encuentro que han tenido Netanyahu y Donald Trump. En este caso, yo creo que es la segunda vez que se han visto las caras. Sobre todo se ha hablado del programa nuclear de Irán, que podemos hablar ahora, pero para mí lo que más preocupa ahora mismo es ese programa de misiles de medio y de largo alcance que tiene Irán, que va a seguir desarrollando, según ha dicho Rouhani, y que los europeos, por ejemplo, no quieren vetarlo porque hay resoluciones en la ONU, hay cláusulas que no lo hacen así. Pero en este caso Netanyahu lo que quiere frenar es eso, y Trump de momento no da su brazo a torcer tampoco. Bueno, Irán no es una amenaza para Estados Unidos. Irán no amenaza a Estados Unidos. Me estás dejando de piedra ahora mismo. Leve, porque lo estamos oyendo casi todos los días, incluso por parte de los políticos de Estados Unidos. No es una amenaza para Estados Unidos de ningún lugar, de ninguna manera. Israel cree que es una amenaza para Israel, no para Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que durante la administración Obama era muy frío, especialmente con Netanyahu, que es del partido Likud, del partido derechista, y era muy frío. Obama era muy centrista, tenía un approach muy a la europea con Israel, y no se llevaba bien para nada con Netanyahu, que es de derecha, del partido Likud, y por eso hizo oídos sordos a Netanyahu, que Netanyahu le decía cada rato: tienes que parar a Irán, tienes que parar a Irán. Y bueno, no es una amenaza para mí, no es mi prioridad. Pero ahora con Trump en la Casa Blanca, Trump necesita a los votantes cristianos, conservadores, evangélicos,
y Trump quiere otra vez hacer mella entre los donantes. Por eso yo creo que Trump ha cambiado la política para hacer más feliz a Netanyahu. Ron, estamos viendo aquí una foto en la que está Netanyahu señalando ese peligro, ¿no? La famosa foto de la bomba que llevó a Naciones Unidas en torno a ese, bueno, pues desarrollo nuclear de Irán. Se está viendo que el tratado está sufriendo modificaciones, que siguen con las supervisiones por parte de Estados Unidos, porque así lo dicen las cláusulas, y lo que se pretende es, digamos, tirarlo por tierra por parte de Israel, cuando todo el mundo sabe que Israel posee este tipo de armamento y Irán no lo ha podido desarrollar. Lo dice la agencia internacional, ¿no?, de la energía atómica. Se está intentando frenar esa influencia, frenar a Irán por todos los medios. Lo que pasó fue que el tratado que hizo Estados Unidos con Irán lo hizo a pesar de las objeciones de Netanyahu, a pesar de las objeciones del partido Likud. Como dije, Obama se llevaba muy mal con Netanyahu, no lo tomaba en cuenta. Era muy centrista Obama, era muy pragmático en ese sentido. Pero ahora que está Trump, pues ahora Trump, para contentar a Netanyahu, para contentar a Israel, está intentando renegociarlo de una manera mucho más severa, mucho más a favor de Israel, mucho más a favor en contra de los intereses iraníes. Ron, me llama un poco la atención, escuchaba casi toda la conferencia para preparar el programa, y el líder de la Unión Sionista, Avi Gabay, decía que Israel debía tener el ejército más fuerte de toda la región para que hubiera un equilibrio. Yo no sé si el tener un ejército más fuerte de toda esa región traería el equilibrio o traería una hegemonía, que es la que se quiere y la que, por mi parte, es la que estoy escuchando que los políticos de Estados Unidos, en este caso la administración Trump, lo quieren así, ¿no? Es un poco intentar dominar, pero siempre militarmente, siempre desde una posición de fuerza, y acusando a Irán o a Bashar al-Assad de ser terroristas, de apoyar a Hezbollah, y escudándose un poco en esto, ¿no? Bueno, es que esa es la doctrina israelí, por años y años y años, tener el ejército más avanzado tecnológicamente, con la última tecnología, las armas más poderosas, con dinero de Estados Unidos, con tecnología de Estados Unidos, Patriots, satélites, aviones, etcétera. Esa es la doctrina. Así pues mantienen intimidados a los ejércitos árabes de alrededor, que obviamente no son ni mucho menos tan poderosos, y así también eliminan cualquier riesgo que ellos creen tener. Una puntualización en torno a los riesgos. Yo he oído muy pocas veces hablar a Israel del tema del Estado Islámico, pero sí llamar a otros países terroristas o a otros grupos dependiendo de cómo le convenga, ¿no? ¿Por qué no participa Israel en esa lucha global que hay contra el terrorismo? Que sí se está hablando, por ejemplo, del Estado Islámico, lo dicen todos los países o la comunidad internacional. Se mantienen un poco al margen, como diciendo, bueno, que los árabes se peguen entre sí y nosotros a ver si sacamos aquí algo, pescamos en río revuelto. Exacto. Para Israel el Estado Islámico son terroristas, pero son terroristas que no amenazaban directamente a Israel, no tienen aviones, no tienen misiles, no tienen las armas necesarias. Pero también para Israel se sienten amenazados por el gobierno sirio, que es un gobierno alawita, chiita, cristiano, con el apoyo de Irán, y para ellos no hay diferencia entre Hezbollah de Líbano y el Estado Islámico, no hay diferencia para Israel. O sea que yo creo que el approach de Israel era que se mataran entre ellos, que no le importaba. Para mí la postura de Israel es un poco desconcertante. Yo no sé, una pequeña valoración antes justo de terminar, de si a ti te ha desconcertado o no. También se trató en esa reunión ese reconocimiento por parte de Trump, de poder acudir a la reapertura de la nueva embajada de Estados Unidos, esta vez en Jerusalén, con esa capitalidad que ha reconocido Donald Trump. A mí me ha dejado un poco descolocado si esto va a ayudar o no al proceso. Otra vez, Trump quiere asegurar a sus votantes cristianos y quiere hacer mella, quiere ganar un poco, aunque sea un poco, un porcentaje pequeño de esos donantes multimillonarios que usualmente donan decenas de millones de dólares al Partido Demócrata en Estados Unidos. Y quiere que con un porcentaje pequeño que él gane, o por lo menos que sean neutrales hacia él, ya Trump tiene muchísimo asegurado en las próximas elecciones. Pues yo creo que ese reconocimiento de Israel va hacia eso, veremos, ganar votantes y ganar un poco de donantes. Veremos qué es lo que sucede. Ron, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber tratado todo este asunto. Esperamos volver a contar contigo. Un abrazo muy muy fuerte.
Lo decía, una de las decisiones que más desconcierto ha llevado a la comunidad internacional, a mí por lo menos y a la zona también de Oriente Medio, fue esa, la de proclamar, reconocer a Israel como capital israelí, y la de trasladar la embajada estadounidense desde Tel Aviv a esa ubicación, ¿no? ¿Es un paso para la paz? ¿Sitúa esto el conflicto regional de Oriente Medio en un punto de diálogo o de violencia y desacuerdo sin retorno? El mayor desafío que nadie haya tenido, si miras los últimos 25 años, nadie ha podido afrontar ese gran problema, Jerusalén. Nadie ha podido afrontarlo. Nosotros hemos zanjado ese asunto. Esto nos da la oportunidad de alcanzar la paz. Veremos qué ocurre. Pienso que los palestinos están ansiosos por volver a las negociaciones. Si no, no se logrará la paz. No se alcanzará la paz. Como digo, Trump ha tomado una decisión que nunca nadie, tampoco nadie de Estados Unidos, se había atrevido a tomar, y esto sitúa el conflicto palestino-israelí en una encrucijada. Sentarse a hablar sí o sí, pero ¿bajo qué condiciones? Porque Trump ha dicho a Netanyahu también que va a tener que hacer concesiones, que esto no le sale gratis, pero de momento el proyecto o el documento del que se habla para llegar a un acuerdo de paz no pone en igualdad a ambas partes. Un mediador tendrá que mediar entre dos partes semi-iguales. De lo contrario, no es un proceso de mediación. Ustedes deben nivelar su relación entre las dos partes para poder ser un mediador honesto. Bueno, pues además el proceso no está del todo claro, porque quien lo lleva es Jared Kushner, sí, ya saben quién es, quien lidera un equipo que lleva trabajando mucho tiempo en este documento, y él ahora mismo no tiene un entorno demasiado tranquilo, que digamos, al perder recientemente su autorización de seguridad de alto secreto por sus escándalos, sus escarceos, como dicen. ¿Podría esto afectar a la capacidad para sacar adelante este trabajo? Pues yo creo sinceramente que sí. Y además está la cuestión de los asentamientos y la postura del gobierno más conservador, que se recuerde en Israel en este aspecto. De hecho, pese a la resolución que aprobó Naciones Unidas sobre este tema, se ha anunciado que recientemente se van a levantar 350 viviendas más de esta zona y de ese tipo, ¿no? Lo que alimenta un poco más el clima de tensión y enfrentamiento entre palestinos e israelíes. Primero, los palestinos deben poner fin de inmediato a la incitación, porque la incitación tiene elementos antisemitas, conduce a ataques terroristas y aleja al pueblo israelí de la paz. Parte de esto es poner fin a los